yo le tengo una historia de una de las obras que hizo Jesús, de uno de los milagros, que con su poder solamente Él podía hacerlo. Jesús estaba siempre predicando la palabra de Dios. Siempre había gente que lo acompañaba. Siempre habían personas que lo seguían. ¿Por qué? Porque esas personas querían saber todo lo que se relacionaba con Dios, y por eso ellos lo escuchaban, siempre lo seguían. Pero había un grupo de ellos que eran los discípulos, que eran 12, que siempre estaban con Jesús. Estaban de día y de noche. Estaban donde quiera que Él predicaba. Comían con Él, dormían con Él, se bañaban donde Él se bañaba. Esos discípulos siempre estaban con Jesucristo. Jesucristo, con todo su poder, ese día estaba predicando frente al mar, en la orilla, en la costa. Lo que decimos la costa, que no es más que la orilla del mar. Ahí estaba Jesús predicando, donde había una multitud. O sea, había mucha gente que lo oían, que le escuchaban y que le seguían. Estaba predicando sobre Dios, sobre su Padre, el Señor Dios. Estaba predicando Jesús. En este momento que Jesús estaba predicando, despide a la multitud. Lo despide y le dice a sus discípulos que estaban con Él que se adelantaran y que se fueran al barco y que se fueran. Que Él lo iba a seguir más adelante, porque Él tenía por hábito, o sea, por costumbre, siempre orar. Y se iba al monte a orar. Se iba solo a hablar con su Padre Dios. Orar no es más que hablar con Dios. Es tener una comunicación con Dios. Eso es orar. Él iba a orar mientras sus discípulos se adelantaban. Él se quedó orando toda la noche. Se quedó orando toda la noche. Pero ¿qué sucede? Algo inesperado ha pasado. A pesar de que ellos eran gentes expertas en la mar, porque eran pescadores, ellos conocían muy bien ese terreno, ellos se supone que sabían nadar. Sin embargo, esa noche tuvieron miedo, mucho miedo. Y en eso se trata la historia de hoy, que yo la voy a relatar, que vamos. Ustedes van a ver ahora a un Cristo y a un Pedro, como lo hicieron esa noche. La gente seguía a Jesús donde quiera que fuera. Querían escucharlo, enseñar acerca de Dios. Después de un largo día de enseñar cerca del mar llamado el mar de Galilea, Jesús se despidió de la multitud, que era lo que le estaba diciendo, y le dijo a su pequeño grupo de discípulos que se adelantaran en el barco mientras Él iba a la montaña a orar. Por la noche, cuando era muy tarde ya, el barco de los discípulos ya estaba lejos de la costa, o sea, estaba lejos de la orilla del mar. Entonces comenzaron a soplar unos fuertes vientos. Esos vientos como si fuera de huracán. Unos vientos que llevaban la barca de un lado a otro. Las aguas se agitaban y formaban grandes olas que chocaban contra el barco. Mientras los vientos
lo azotaban de un lado a otro. Muy temprano en la mañana, los discípulos vieron que algo venía hacia ellos. Era Jesús. Jesús caminando sobre las aguas como si fuera tierra firme, como si fuera aquí este piso que estuviera caminando. Es increíble, pero es la verdad. Cuando Jesús se acercó a los discípulos, ellos gritaron: ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! Pero Jesús le gritó: no tengan miedo, soy yo. No tengan miedo, soy yo. Pedro gritó: Señor, si realmente eres tú, haz que yo camine por el agua. Ok, pues ven. 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 Camina. Pedro bajó del barco y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. ¡Qué increíble! Pero en un momento Pedro se dio cuenta de lo fuerte que era el viento. ¡Señor, sálvame, Señor! ¡Sálvame! No tengas miedo. Cuando vio que comenzaba a hundirse en el agua oscura y turbulenta, Jesús extendió las manos y la sostuvo. Después le preguntó: ¿por qué dudaste de mí? ¿Tan poca fe tienes? Jesús y Pedro regresaron al barco y de inmediato se detuvo toda la tormenta. Todo se calmó. Jesús no solo podía caminar sobre las aguas, sino también que tenía poder para controlar el viento y las olas. Los discípulos, después que vieron esto, gritaron: ¡Es verdad! ¡Tú eres realmente el Hijo de Dios! Y ahí termina la historia. Termina la historia para este momento. Pero en este momento, esa historia continúa en nosotros.